Muy buenas, cofrades. ¿Qué tal, Cayetano? Muy buenas. Buenas tardes, noches, como siempre. Yo ya había empezado con esto siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en función de cuándo nos veáis. Como buenos días, buenas tardes, buenas noches, como carajo, ¿cómo era la película de este señor? Bueno, no me va a Ah, no, salir la ahora. del el show de Truman era. El show de Truman, me ha quedado incurto de cine total, pero bueno, un poco lo que hay, no me salía el show de Truman, carajo. Miguel, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. Nada. Igualmente, estamos últimamente, estamos en plan dupla tú y yo, ¿no? Esto No, sí, típico. sí. Menor, que tiene que aparecer por aquí, que ya lo cogemos por banda. El que tiene que aparecer, efectivamente, estamos todos aquí los mismos. Oye, lo hablamos hace un ratito, que nosotros, bueno, somos un programa de cofradía raro, ya nuestra historia lo delata un poco, pero tampoco somos un programa de cofradía de actualidad, como hemos hablado alguna vez, pero es verdad que, carajos, somos vivos, estamos vivos y estamos pendientes a todo lo que nos rodea y un poco al final la actualidad eh, perjudica todo lo que realizamos, toda nuestra producción y toda la movida, y creo que están pasando cosas que yo creo que es interesante No, y eso. echarle un ojito y hablar con alguien experto o entendido o conocedor de todo lo que puede rodear en ocasiones o todo el trasfondo que tienen hechos actuales que acontecen. Sí, es lo que hemos dicho. Es verdad que no nos caracterizamos. Hay otros programas, sobre todo en Málaga, que hablan de actualidad, de lo que está pasando y nosotros vamos Claro, por otro lado, pero claro, también tenemos nuestro corazoncito y tenemos nuestras cositas y claro, y ante lo que está pasando ahora, vamos, ya podemos introducir el tema antes con la exhumación de Queipo de Llano y de Bor, que es de la Basílica de la Macarena, sobre todo de Queipo de Llano, las cosas como son. Pues hombre, estamos un poquito, que es lo que se está moviendo, ya no solo, y con un trasfondo cofrade, al fin y al cabo, porque estamos hablando de cuestiones históricas que se funden con lo cofrade y al final esto es como un río, ¿no? Y desemboca en el año 2022, cuando exactamente. eso empezó en el año 36. Entonces, ahí está la Exactamente. cosa. Pero bueno, Así primero, antes que presente al invitado, como siempre, Cayetano, te mi doy, pildorita. hablamos de tu libro, te doy Hablamos de mi libro. exactamente. Te doy paso voy a darle paso a la columna de humo de Miguel Pureza a ver qué nos cuenta este fenómeno esta semana. Vamos a darle. Hey, ¿qué pasa? Bienvenido a Columna de Humo, edición roja. Los rojos! A ver, voy a leer solo, ¿vale? Espérate. Hoy voy a leer, porque el programa va de leer, ¿vale? Espérate, estoy buscando. Venga, estoy buscando. Hay que borrar del diccionario las palabras perdón y amnistía, sevillanos a la arma. Bien, vale. Nuestros valientes legionarios regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos saben lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berren y patalén. Ujú. Bien, bien, bien. Que anunció que iba a entrar en Málaga Sangre y Sexo. Malagueñas vais a saber muy bien quiénes son los hombres. Ujú. Ah, no, no, tibieza. Vamos, no hay que remover el pasado. No hay que remover el pasado. No. Las desbandadas fueron los Reyes Magos. Keipo amigo. Y nada. Y la Macarena de Sevilla. Va, única opinión de esto que leo. Vamos tarde de cojones. Vamos tarde de cojones. Se ha hecho todo tarde de cojones. Y esto lo que se debería haber hecho es hace 30 años o 40 años por lo menos. O sea que no es que no haya que sacarlo de la Macarena, es que debería estar ya criando malvas a 750 kilómetros de la frontera con Irún, ¿vale? Nada, hasta la semana que viene. Pues Ya, ¿lo ahora dicho? sí, ahí queda esas palabritas de Miguel y si quieres le damos ya Sí, a los de esta semana.
Yo tengo muchas ganas de este... Siempre digo, joder, que va a quedar siempre lo mismo. Siempre digo, joder, tengo muchas ganas de esta persona. Porque son tantas personas y tantos invitados que hemos tenido en el programa de gente que de verdad nos interesa, que a lo mejor no los vemos en lo mainstream, por así decirlo. Claro, y si no tuviéramos este programa no los conoceríamos. Es que lo... Lo mainstream, entiéndase, los clásicicos programas de cofradías, sí. que a lo mejor temas como este no aparecen, o el caso, por ejemplo, de lo que sea, de mil veces que hemos hablado, no se dan. Pero tengo ganas porque es una persona que conocí a través de Twitter, me gusta mucho cómo escribe, su implicación política y esa implicación política que muchas veces hemos... Ese activismo, ¿no? Cofrade, político, social, que muchas veces hemos exigido desde aquí, de un poco de que a veces nos dormimos las cofradías en los laureles y nos olvidamos que estamos insertos en barrio y tenemos historias detrás y tenemos compromisos sociales. Y bueno, me gusta y quería traerlo hoy. Hoy tenemos aquí en las cofradías a José Carlos Mancha Castro. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como habéis dicho al comienzo. Exactamente. Bueno, Miguel, yo te lo he presentado antes, pero imagino que la gente a lo mejor puede que no lo conozca, aunque él es bastante activo en redes. José Carlos Mancha Castro es doctor, si no me equivoco, lo que se me corrige, de antropólogo, o sea, es antropólogo, doctor en antropología por la Universidad de Sevilla y, bueno, frecuenta esas líneas de investigación en ciencias sociales, humanidades, historia contemporánea y educación patrimonial. He podido leer por ahí. Y bueno, lo traemos aquí porque recientemente se presentó en físico, porque la obra ya es del 2020, pasa que al pillar en medio de la pandemia no pudo tener esa presentación in situ que se merecía. Una obra que reflexiona un poco sobre el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Vamos a ir un poquito atrás para mirar con perspectiva. Y su obra, aparte de la otra que tiene, que ahora si quieren me recuerda, pero la que tal vez nos interese más hoy es la Semana Santa y la construcción simbólica del franquismo en Huelva. A raíz de ahí, si quiere, podemos ir analizando un poco toda la movida, todo el trasfondo, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo hoy día no es más que los residuos de... Bueno, si se puede hablar de residuos, yo creo que hay algo más que residuos del franquismo en nuestra sociedad. José Carlos, háblanos, tu trabajo respecto cómo ligas la antropología o cómo vuelcas la antropología en la Semana Santa y por qué esta afición tal vez o digamos por esta historia reciente de España. ¿Cuáles son tus motivaciones o cómo trabajas ahí? Bueno, yo no soy digamos, la primera persona que hace este tipo de análisis, ¿no? De estudios interpretativos de la Semana Santa desde la antropología, la historia cultural. Ya vivieron una primera etapa dorada en los años de la transición. Pienso en el año 1974 con la obra del profesor Isidoro Moreno, Las Hermandades Andaluzas, una aproximación desde la antropología, y su archiconocido libro La Semana Santa de Sevilla, con formación, mistificación y significaciones, que ya hacía un análisis desde las lentes de la antropología, desde una perspectiva simbólica, de las significaciones políticas de las cofradías a lo largo de su historia y principalmente también en el franquismo y la etapa contemporánea, que es a lo que yo me dedico como investigador, es mi objeto de estudio principal con respecto al objeto de estudio de la religiosidad popular. Y bueno, mis análisis pues parten, evidentemente, beben de esos planteamientos iniciales y actualmente hay una línea de investigación innovadora, transdisciplinar, donde participamos antropólogos, pero también historiadores contemporáneos. Pienso en César Rina Simón, compañero, amigo, que también ha escrito hace relativamente poco, el año pasado, un libro, El mito de la tierra de María Santísima. Pues bueno, esas investigaciones renuevan tesis que ya se habían formulado en los años de la transición y pues presentan una nueva mirada sobre el hecho de la Semana Santa y sus instrumentalizaciones políticas durante el franquismo. Y bueno, principalmente ese ha sido uno de los trabajos que he abordado en mi libro de la Semana Santa y la construcción simbólica del franquismo en Huelva. Me suena muchísimo, me parece que eso sobre el mito mariano de Andalucía fue una publicación, ¿no?, del Centro de Estudios Andaluces, puede ser, a raíz de ahí. Y, por cierto, tengo aquí, estaba mirando de reojo, ahora que me he recordado, permíteme levante un segundo, lo tengo por aquí. Cayetano Performance. Un poco ahí,
también tenemos esto, ¿no? Estos reportajes, no llega a ser estudio, pero me recuerda un montón a estos reportajes que realizó, a ver si enfoca bien, aquí lo tengo yo, Chávez Nogales, ¿no? En el 36, recuerdo, entre el 31 y el junio del 30, entre el 31 y el 36, ¿no? Andalucía Roja y la Blanca Paloma y otros reportajes de la República, ¿no? Dentro incluye, aparte de lo gracioso del campo andaluz y la propia Romería del Rocío, un breve ensayo que al final acabó lo que se recoge más que un reportaje sobre, bueno, el trasfondo ideológico y la realidad de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Entonces, es algo que ha estado ahí desde principios del siglo aproximadamente, ¿no? Y lo que te voy a preguntar, ¿tiene cabida todavía la Semana Santa en el campo de la academia? O sea, por ejemplo, ¿os veis respaldados en este caso con este tipo de estudios? Porque en ocasiones, muchas veces, es un tema algo reacio en la universidad andaluza, te lo digo por mi experiencia, tal vez. Bueno, yo desconozco en otras disciplinas que no sean la antropología cómo se trata el tema de la religiosidad popular. Desde luego, la antropología andaluza no se puede entender sin los estudios de religiosidad popular que han realizado pues, personas como Salvador Rodríguez Becerra, Isidoro Moreno Navarro, pienso también en Briones, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que respaldo, bueno, hemos solicitado algunos proyectos de investigación, ahora está evaluándose alguno por parte del Centra, etcétera. Pero prácticamente los estudios y los análisis que hemos hecho han partido de disposiciones personales de los investigadores. A César, a mí, nos liga pues, una pasión personal de herencia familiar por la Semana Santa y evidentemente mi acercamiento a estos estudios fue por una cuestión emocional. Yo quería investigar temas de religiosidad popular, temas de cofradía, pero desde una mirada heterodoxa, una mirada más alternativa que no coincide con los planteamientos hegemónicos que ha impuesto una ideología, una cultura política concreta, que es el nacionalcatolicismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y que ha hecho pues, diferentes reinterpretaciones de lo que significa la fiesta de la Semana Santa, pero que evidentemente se tienen que presentar junto a las visiones heterodoxas de carácter popular que hicieron pues, escritores como el que ha comentado Calle, pues Chávez Nogales o pienso en Núñez de Herrera, ¿no? En Núñez de su Herrera, te iba a Teoría y decir yo. Realidad de la Semana Santa, que creo que es un libro fundamental para entender los planteamientos de esta fiesta de religiosidad popular en el ámbito andaluz, pues en los años 30. ¿No? Oye, y me interesa mucho porque no lo conozco, cómo te especializas, porque a lo mejor es verdad que en el caso de Sevilla, si por, digamos, su fiesta, la fiesta madre, o digamos que Sevilla un poco juega ese papel referencial en torno a la Semana Santa, pero en Huelva también se lleva, me interesa muchísimo que nos explique, o al menos nos ilumine un poco sobre cómo actuó el franquismo en Huelva o cómo ejerció ese nacionalcatolicismo, que conocemos historias de Sevilla o conocemos el caso de Málaga, a lo mejor también muy reciente, no sé si conoces, en Málaga, de hecho este año salió por primera vez Miguel la Hermandad del Mutilado, una hermandad reconvertida que viene, bueno, de tradición castrense, y conocemos esos destellos o esos residuos reconvertidos del franquismo, pero en Huelva la situación, ¿cuál es la situación que se encuentra Huelva en Semana Santa respecto a esa herencia franquista? No sé si actualmente sigue comportándose así o es algo que con la transición cesó. Bueno, en Huelva, Huelva tiene una significación muy particular con respecto a este tema, porque Huelva es una ciudad que ha crecido mucho en el siglo XX, principalmente a partir de los años 60 con la instauración de un polo industrial que hizo que hubiera un gran éxodo rural desde la provincia hacia la capital. Y evidentemente en Huelva hubo un buen número de hermandades fundadas durante el franquismo, principalmente en la década de los 40. Es el tipo de cofradía corporativa que pretendió pues construir el nacionalcatolicismo para sustituir el asociacionismo sindical, político, y que yo he denominado como cofradías estalactitas, cofradías que nacen directamente emanadas de los poderes públicos por intenciones de políticos franquistas, apoyadas sin ninguna duda en esos años 40 por la jerarquía de la Iglesia Católica en Huelva,
y pues responde a un modelo de cofradías corporativa, intentó de hacer cofradías de estudiantes y artesanos que imbricaran o que, digamos, colectivizaran el gremio de los profesionales dedicados a la enseñanza, cofradías de mutilados, como en prácticamente todas las capitales de Andalucía. Ujú. Hay, pues, cofradías de la Victoria, directamente con su advocación de la Virgen por la victoria del bando nacional en la guerra. Hay Ajá. cofradías de antiguos funcionarios de arbitrio. Lo que ocurre es que cuando se fundan esas cofradías, pronto esas mismas asociaciones se ven en la necesidad de reproducirse socialmente y de sobrevivir, y por tanto se abren a partir de los años 50, 60 a otras capas que no solo respondían a colectivos socioprofesionales y que evidentemente ya en la transición rebasan esa significación corporativa y se transforman, se Por resignifican en supuesto. cofradías de barrio, en cofradías Ujú. de negro, del centro, y que agrupan a colectivos sociales principalmente por herencias familiares y por herencias territoriales, ¿no? Entonces, evidentemente, la transición y el propio Concilio Vaticano II y el rechazo que la Iglesia impuso en los últimos años del régimen fue pues una cuestión principal para comprender esa resignificación de estas cofradías franquistas a unas nuevas cofradías pues vinculadas por otro tipo de significaciones de carácter territorial y familiar. Estaba hablando, me ha gustado ese concepto de las cofradías estalactitas, porque tú has dicho que son las cofradías que nacen del franquismo directamente, ¿vale? Sin embargo, tenemos otras cofradías que son utilizadas por el franquismo, o sea, estando ya, existiendo ya, ¿no? Estamos hablando de cofradías tricentenarias, por ejemplo, que las utiliza el franquismo como instrumento. No nacen del franquismo, sino que son utilizadas, ¿verdad? Son por el icono que representan, por la importancia que yo ya lo había puesto aquí, había puesto en un cuadradito. Digo, esto es un trío, vaya trío, cofradía, religiosidad popular, política. Al final, esas tres cosas son indisolubles. Propaganda. Y al final todo eso iba a decir igual a propaganda. Entonces, están las cofradías estalactitas y también estarán eso, las cofradías que son utilizadas como propaganda por su difusión, por la fuerza que tiene la imagen a nivel histórico, que para el pueblo significa algo, y son usadas como camino, no como instrumento, nunca mejor dicho. Sí, igual que la Iglesia las utiliza hoy como instrumentos de evangelización, como le gusta llamarlo a las distintas jerarquías eclesiásticas de la diócesis de Andalucía, el franquismo también instrumentalizó cofradías que existían previamente y evidentemente poniendo el foco en las devociones más arraigadas a nivel local en cada una de los pueblos y ciudades de Andalucía. Pienso a nivel de Sevilla, evidentemente, el Gran Poder y la Macarena. Ajá. Pienso en Huelva, en la Cofradía del Nazareno. Digamos, el Padre Jesús de aquí, ¿no? El Jesús Ujú. Nazareno, la cofradía probablemente más importante de la ciudad. Esas cofradías tienen unos iconos que son ampliamente aceptados por la comunidad local como símbolos de identidad. Entonces, la labor pedagógica, propagandística del franquismo es utilizar esos iconos, esos instrumentos, como manera de socializar un determinado modelo social, político, ideológico. La antropología entiende que no hay una separación entre la política, la economía, la religión y la propia sociedad, sino que al ver o analizar un hecho social, en este caso la Semana Santa, desde una perspectiva holística, evidentemente nos vamos a encontrar con significados políticos, con significados de carácter identitario, con significados de carácter económico. Hoy en día prácticamente la religiosidad popular la controla el dios de nuestro día, que es el mercado, ¿no? Ujú. Y bueno, evidentemente el franquismo, ¿qué hizo? Pues el franquismo, y no solo el franquismo, una ideología concreta, el nacionalcatolicismo ya venía apropiándose de estos instrumentos desde finales del siglo XIX, combatió a la República a través de estos instrumentos, no solo de la prensa. Las cofradías se prestaron a realizar funciones políticas en el sentido de combatir pues la popularidad de la República, de la Segunda República en diversas localidades, y en concreto la Baja Andalucía, con sus festividades de Semana Santa, fue un enclave excepcional para poder estudiar estos procesos de instrumentalización. ¿Qué ocurre? Que en el franquismo no hay una única cultura política. En el franquismo se da una tensión entre dos culturas políticas, el fascismo falangista y el nacionalcatolicismo tradicionalista, que pugnan por la hegemonía del control del ritual de religiosidad popular de la Semana Santa.
Por ejemplo, vemos muchas fotos, hemos visto fotos, la icónica foto del Gran Poder en mayo de 1939, en la procesión de Acción de Gracias por la victoria del bando franquista, salir de la catedral con la gente haciendo el saludo a la romana, ¿no? Un saludo a la romana que, sin embargo, la propia jerarquía eclesiástica prohibió a partir del año 44, cuando se vio incapaz de sobrevivir esa cultura política fascista por la caída del eje en la Segunda Guerra Mundial, y el propio régimen, digamos que se resignificó como un régimen de carácter nacional católico, pero en donde antes había habido una tensión muy clara entre esas dos culturas políticas. Por ejemplo, la Cofradía Nazareno en Huelva hizo su procesión de acción de gracias por el fin de la guerra el 28 de marzo de 1939, 5 días antes de que comenzara la Semana Santa. Salió en procesión festiva junto a la Virgen de la Cinta, la patrona de la ciudad, de manera totalmente, pues digamos, sorpresiva para la población, para festejar y bendecir la España de Franco, ¿no? Evidentemente, esos procesos de instrumentalización, el franquismo los fue llevando a su terreno a medida que el régimen se iba resignificando desde una posición o de una cultura política a otra. Y evidentemente los rituales de religiosidad popular son un espacio sociosimbólico de pedagogía, de propaganda clarísima, pero no debemos olvidar que dentro de las cofradías ha habido resistencias a esos procesos de instrumentalización, lo sigue habiendo hoy en día con respecto a la Iglesia Católica, y lo hubo en su momento durante el franquismo. Sí, por supuesto, solo es que cualquiera que tengamos un poco de vida o hayamos desarrollado o tengamos lazos con personas que han formado parte de juntas de gobierno o de seno de hermandades, saben perfectamente que en ocasiones ha habido ciertos colectivos que han encontrado a las hermandades como un verdadero refugio, ¿no? Y lo hablamos hace tiempo, como es el caso del colectivo LGTBI, hablamos con Jesús Pascual, con el director de Dolores Guapa, de cómo en plena dictadura el vestidor o el prioste ha sido como siempre enclave o figuras relacionadas con personas de ese colectivo y que han encontrado en ese un espacio seguro, con gente, digamos, que no sé si respetar es la palabra más adecuada, pero que sí han mantenido una pasividad que prácticamente les salvaba la vida, ¿no? En otros contextos, esas personas pues no habían podido desarrollar su vida de forma normal o sabe Dios que perfectamente habría acabado en la cárcel o directamente muerto. Quería señalar también, un poco ya llegando hacia el presente, esa apropiación, ¿no? Que hablamos del franquismo, de las hermandades, pero como en la actualidad partidos creo que ya abiertamente fascistas, ¿no? Como por ejemplo, o simplemente se rodean y ríen las gracias de partidos abiertamente fascistas, el caso de Vox, por ejemplo, cómo se están intentando reapropiar o no sé si es reapropiar o apropiar directamente, porque no sé si alguna vez llegaron a ser suyos, bueno, por esto mismo que hablábamos, de las hermandades, ¿no? De realmente hay un movimiento de la ultraderecha por dar voz a las hermandades, a los colectivos artesanos en defensa de no sé qué intereses y con qué intenciones, pero encontramos un auge pues de ese interés por usar las hermandades como al final recolector de votos. ¿Qué papel tienen que mostrar las hermandades? Yo muchas veces, José Carlos, reclamo más activismo cofrade y vincularlo cofrade hacia lo político, pero tal vez corramos un severo peligro en el que esta política vaya ligada a ciertas formas de pensar en contra de derechos fundamentales, ¿no? Como es el caso de que estamos hablando. Bueno, las cofradías, por su popularidad en Andalucía, evidentemente son espacios de legitimación, de legitimación política. Y esto ya no es una cosa propia del franquismo. El propio Partido Socialista Obrero Español, Alianza Popular, la UCD, hoy en día Partido Popular, han practicado estos procesos de instrumentalización exactamente igual que lo realizó el franquismo, evidentemente desde otra perspectiva, pero las hermandades son un ámbito de influencia en la comunidad local. A través de esta fiesta se puede reordenar el urbanismo
y, por ejemplo, se evitan obras públicas en ciertos momentos centrales del año porque estas cofradías realizan sus rituales en el casco histórico, efectivamente. Entonces, la influencia de las cofradías que aparecen en prensa, los hermanos mayores comen con los alcaldes, tienen una cierta influencia sobre las decisiones que se toman en la ciudad. Evidentemente, las cofradías, desde mi punto de vista, tienen que estar más implicadas políticamente, pero implicadas políticamente, por ejemplo, como hizo la Cofradía del Perdón de Cádiz con el tema de los trabajadores, reivindicando los problemas sociales que tienen los componentes de las cofradías, que somos muy diversos, somos gente muy diversa políticamente. Si tú vas a una cofradía, los niveles de pluralismo ideológico son muy marcados y también los significados que le da cada uno porque pertenece a una hermandad. Tú puedes pertenecer a una hermandad por motivos religiosos, pero también por motivos identitarios, simplemente porque te gusta la cofradía. Si tú le preguntas a alguien de una cofradía por qué es hermano de esta cofradía, la mayoría te va a decir porque lo apuntaron sus padres de chico y es la cofradía de su familia, o porque le gusta esa cofradía específica estéticamente, o porque sus amigos salen en esa cofradía y ha hecho amigos en esa cofradía, es una red social, ¿no? Pero poca gente te va a decir porque quiere ser profundamente católico y quiere demostrarse el más católico del mundo. ¿Qué ocurre? Que lo cierto es que desde los años 30, desde la Guerra Civil, las cofradías sí han sufrido un profundo proceso de unidirección ideológica, en el sentido de que el franquismo construyó una historia de las cofradías específicas, los rojos querían quemar las imágenes, la República quería combatir que hubiera Semanas Santas en las calles, y esa visión nacional católica de la Semana Santa permea en el imaginario colectivo de muchos cofrades, sean o no sean de Vox, sean o no sean de partidos de derecha. Evidentemente, y también en los partidos de izquierda, cuando Pablo Iglesias dice no soy católico, pero me emociono cuando escucho cantar una saeta a una concejala de Podemos, tal, está afectando en la visión nacional católica de que las cofradías son asociaciones que les pertenecen, y mucho más allá, mucho más lejos de la realidad. Quiero decir, las hermandades son ámbitos de influencia y a través de ellas se legitiman múltiples ideologías políticas, y hoy en día partidos políticos que en qué ciudad no dejan un ramo de flores el Partido Socialista y el Partido Popular a todas las cofradías que salen ese día. En Huelva es clarísimo, y la propia instrumentalización de la Iglesia como jerarquía, porque no olvidemos que la Iglesia no controla absolutamente este ritual, se legitima a través de él. El cura no es un actor principal en la vida de una cofradía, es un actor sancionador, pasivo, que realiza o dirige los cultos de carácter institucional, pero toda la religiosidad popular es un ritual construido por cofrades y por gente que son laicos. Entonces, no olvidemos también esas tensiones entre poderes, no únicamente entre poderes políticos, sino también entre poderes eclesiásticos y en el franquismo clarísimamente con poderes militares que hoy en día quedan como resabios en muchas cofradías, en las representaciones de escolta de paso, en la propia representación en antepresidencias, ¿no? Guardias civiles, en el momento del franquismo falangistas, milicias paramilitares falangistas, y múltiples cofradías han seguido realizando ese ritual de intercambios simbólicos entre diversas instituciones políticas a cambio de favores o de propio prestigio. Y ambas formas, tanto la cofradía como asociación y la institución política o militar específica, se benefician de ese intercambio de prestigio a nivel social. Yo quería, José, ya que llevamos 20, 25, 26 minutos, yo quería ya entrar un poquito, porque ha hablado de varias cosas y esas cosas me han sonado a un montón de debates que han surgido en prensa, en Twitter, en otras redes sociales, en WhatsApp, en todos los temas. Y había lo de la unidirección ideológica que hay en este tema, por ejemplo. Vamos a meternos con el tema de Queipo de Llanos o no, ahora que es lo que nos trae a ti por el tema antropológico que está ocurriendo ahora mismo, que es la exhumación de Queipo de Llanos. Y estaba buscando un tuit, ¿no? Que no sé si era de un nieto de Bohórquez o de un bisnieto o de alguien relacionado. Hablaba un poco, es que no lo encuentro, estoy un poco hablando de memoria, Yo hablaba así como un poco de, yo soy hermano de la Macarena y si no fuera por Queipo, probablemente la Macarena hubiera sido hallada en una pira no sé cuánto, quemada junto con los diferentes restos. Y es la justificación, porque si te das cuenta muchas veces... No, ahora no, si quieres te lo leo. Sí, léemelo, Calle, es que lo tienes tú ahí. Ipe Utrera Molina, un tuitero.
Sepa la Hermandad de la Macarena, a la que pertenezco, que de no haber sido por Gonzalo Queipo de Llano, ni existirían las sagradas imágenes de nuestros titulares que habrían sido quemadas o destrozadas, ni la basílica ni la hermandad. Y adjunta una foto, bueno, en el que entiendo que unos militares generales franquistas depositan una corona de flores en la tumba de Queipo de Llano en la Macarena. Y eso te está sirviendo como justificación al hecho de que tengas a un genocida, a un absoluto genocida, con todas las palabras, enterrado en una basílica junto a probablemente la imagen más potente a nivel nacional. O sea, ya no es ni sevillano ni andaluz, trasciende el icono macareno más allá de nuestras fronteras incluso. Y la justificación es que sepa la Macarena que esto que está haciendo es como, mira, pero que es que una persona que alentaba la violación sistemática de las mujeres del bando republicano, como, así, por radio. Y, no, pero es que gracias a él la Macarena está ahí. Esa es la respuesta. Yo quería saber un poco cómo, yo sinceramente, cómo se responde a eso, porque me ha pasado por grupo, lo digo ya a nivel personal, que yo he puesto unos comentarios, la respuesta ha sido esa, y a mí me dejan absolutamente como... claro, es tan gore que... Es tan gore que claro. O sea, el momento en el que se... Lo decía también, no recuerdo el Twitter que lo decía hoy, que se le está dando una especie de más valor a una peana, una imagen, por muy importante que sea, o por muy referencial, universal, como es la Macarena, a miles de asesinatos. O sea, estamos poniendo por encima de la vida y la violación de miles de personas en seres patrimoniales, ¿no? Sí, voy a buscar el tuit ese que te verdad que lo ponía ahí también. Sí, pero ¿qué respuesta, respuesta das tú a eso, José Carlos? Evidentemente, ese tipo de tweets son una muestra del ideario nacional católico que prevalece pues, en muchos colectivos dentro de las cofradías. Y bueno, evidentemente es una afirmación que hay que combatir. Probablemente muchos de los muertos en Sevilla por parte del bando nacional eran hermanos de la Macarena. La Macarena es una cofradía de hortelanos del barrio de la Feria, una cofradía compuesta por muchos hermanos que podemos catalogar de rojos. Pero es cierto que con la apropiación que hizo Gonzalo Queipo de Llano de ese icono a nivel local, ese icono sirvió para un proceso de recatolización en un barrio obrero, el Moscú sevillano, es decir, el distrito que componen los barrios de la Feria, de San Julián, de San Luis, San Marcos, etcétera, que fue pues el distrito que más resistencia opuso a la entrada de las tropas del bando nacional en Sevilla, de la llamada toma de Sevilla, ¿no? Y evidentemente el nacionalcatolicismo jugó muy bien sus bazas para imponer una determinada visión sobre los hechos que ocurrieron. La Macarena fue escondida en un cajón, como ocurrió con la amargura. Pero bueno, en otras cofradías defendieron a sus propios iconos gente de ideologías de izquierda. Pienso en el Cachorro, estoy pensando en pues otras imágenes en Andalucía que probablemente fueron defendidos por propios hermanos de la cofradía, independientemente de su adscripción política, ¿no? Por ejemplo, en Huelva fue muy perverso el tema de la violencia simbólica iconoclasta contra las imágenes. Aquí prácticamente desapareció todo debido a los sucesos de la Pañoleta, de la matanza masiva de mineros y que hubo en la Pañoleta, de mineros onubenses, que en la Pañoleta. En Huelva se contestó por parte de milicias socialistas, comunistas y anarquistas con la quema de templos. Ese acto fue evidentemente condenable, fue absolutamente instrumentalizado por el franquismo posteriormente para legitimar esa idea de que, mira, sin nosotros esto no existiría. Y es falso. Las propias instituciones republicanas intentaron que se celebrara la Semana Santa durante todos los años de la República. El Ayuntamiento de Huelva contribuyó con el pago de los jornales de los costaleros para las cofradías en el año 35, cuando se reanudaron los desfiles procesionales, cuando se alzó con el poder el gobierno radical cedista del Partido Radical de Lerroux y de la CEDA,
y evidentemente las instituciones republicanas no pretendían que no hubiera procesiones, pretendían que se laicizara el espacio público, es decir, que se dejaran crucifijos en instituciones públicas, que se quitaran azulejos cerámicos de diversas instituciones públicas, de diversas calles, pero no prohibir, ni prohibieron en ningún momento, ni lo pretendieron, las procesiones de Semana Santa, porque se entendía como una fiesta propia del pueblo. Y es más, el propio presidente de las cofradías de Huelva dice, esta festividad que está más bien concebida como del pueblo que de la iglesia, ¿no? Porque de ella participan gente de diversas ideologías y de diversas adscripciones políticas. ¿Qué ocurre? Que esos resabios del franquismo están en el imaginario colectivo, colonizando el imaginario colectivo de múltiples cofrades que han sido y que han nacido únicamente con la explicación de ese imaginario. Y evidentemente esa no es una verdad histórica, si partimos de que existen verdades históricas. Y lo que hay que hacer es combatir esas narrativas con el análisis y los estudios históricos y antropológicos sobre la fiesta para desmontar las mentiras en las que se apoyan pues gente de la extrema derecha y para desmontar, o mejor dicho, para significar que Hipo de Llano esté enterrado en la Macarena es un verdadero crimen. Y el crimen es que la propia hermandad o la propia Junta de Andalucía, que durante 40 años ha sido gobernada por el Partido Socialista, no haya hecho todos los esfuerzos por sacar a un criminal de guerra de esa basílica, porque aparte de estar en un espacio sagrado para los católicos, es un espacio de exaltación donde el principal icono es la Macarena y no puede haber nada que le haga sombra, porque la Macarena no es la Virgen de los derechistas de Sevilla, es la Virgen del pueblo de Sevilla. Y nadie tiene la capacidad de apropiarse de un icono que es de todos y además es multifacético. Porque la gente que se acerca a la Macarena y le habla como si fuera su madre, o es el eje de vinculación como si fuera su madre, más allá de las adscripciones políticas, no tiene que soportar esos procesos de instrumentalización y de dignificación de genocidas. Exacto. Pues yo totalmente de acuerdo. Y es que yo, de hecho, estoy por hacer un clip y si quieres lo pasamos por Twitter. Sí, totalmente. Y además, al menos que la Macarena tenga ese compromiso de ya no solo referencial, ¿no? con España, sino con su propio barrio, ¿no? Con los muertos de su propio barrio, que seguramente muchos de los que quedaron en esos paredones y todo, y muchos de los que cayeron en Casa Cornelio y muchos de los que perecieron en la Macarena, seguramente llevarían a la Virgen de la Esperanza en su pecho. Termino, si quieres, ya con la afirmación que parece que todo va a salir a la luz. Lo pasaba hace un ratito por un grupo. A partir del día 1 de noviembre, que la Virgen se viste de negro, cualquier día va a ser muy pronto. Ha señalado el hermano de la Macarena en respecto a la sumación de Queipo de Llano y Francisco Borque. Así que creo que es motivo, por lo menos para mí, de celebración y algo de justicia también por la parte que nos toca para todos esos malagueños de la desbanda. Y, por supuesto, todos los sevillanos, todos los andaluces y todos los españoles, ¿no? que perdieron su vida en la guerra civil. José Carlos, muchísimas gracias por haber echado este ratito aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Yo he visto a Miguel disfrutar como un niño porque se lo notó aunque no está hablando. Y para mí, la verdad que ha sido un ratito muy guay y creo que era necesario, ¿no? Porque a mí me parece importante instruir sobre esto y sobre todo que sé que mucha gente joven ve este programa y en ocasiones están con un discurso, si no contrario, un poco en tierra de nadie. Y no sabe, y creo que estas cosas son importantes y alimentar y apoyar estos estudios y toda esta movida y respecto a lo que hemos tratado hoy. José Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Carlos. He disfrutado muchísimo, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Quiero agradecer, el placer ha sido mío de participar en este tipo de programas. Me gusta que la Semana Santa esté pues inserta con este tipo de programas, publicaciones. Pienso en la revista Nazareno de Sevilla, donde se da otra visión, una visión mucho más rica, porque la Semana Santa no es una cosa que se pueda ver por una cerradura diminuta, sino que es un caleidoscopio, que le decía el profesor Isidoro Moreno, que hay que ver desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes posiciones, y debe ser entendida como el objeto total de esas visiones y no únicamente como un espacio apropiado por una pequeña interpretación o significación política sobre el hecho. Entonces, creo que abrir miradas, abrir la mente, desmontar las bases de lo que la gente cree que es cierto, es una labor que tenemos que hacer los investigadores y ojalá muchos otros programas se sumaran a hacer
abrir este tipo de espacios y este tipo de debates que van mucho más allá de lo típicamente cofradiero que realmente aburre un poco. Pues genial, ahí queda. Gracias, José Carlos. Un abrazo para Huerva, muchas Un gracias. abrazo para ustedes. Bueno, Miguel, Nada, hemos pasado un yo- poquito más de tiempo, pero creo que la ocasión merecía la pena. El problema de estas cosas es que como estamos, los tiempos que estamos queriendo utilizar en el programa, de programitas cortos, hace que no podamos estar aquí, pero vamos, yo estaba... No, sí, por supuesto. Tú has estado callado, no, yo he estado, sí, vamos, no he parado de escribir, no he parado de apuntar, no he parado de hacer flechas, de relacionar conceptos, es decir, creo que he tomado hasta apuntes y todo, ¿sabes? Y sobre todo por esa bibliografía que ha soltado por aquí. Yo conocía a Isidoro Moreno, pero sí, verdad que se agradece. Pues sí. Nada, pues Cayetano, vamos a terminar como siempre con nuestro querido Jorge, a ver qué nos dice hoy. Y nada, ya pues la semana que viene, ya creo, o sea, creo que ya tenemos hasta invitados, cosa que no podemos hacer. O sea, esto es histórico. O sea, estamos hablando de tener las cosas preparadas, esto es histórico. De trabajar con tiempo. Efectivamente. Y volveremos a dar otra vuelta de tuerca a otra cosa, como siempre nosotros hacemos, cambio de tema. Vamos de un tema a otro tema. Así que nada, nos vemos la semana que viene, nos quedamos con Jorge y chicos, a ser felices, a tener salud, a estar contentos. A todo lo que dice Frank Christopher que nos da aquí. A todo lo que dice Frank Christopher. Es lo importante. Chao, chao. Chicos.